Ok, acá quedamos, acá iniciamos la clase que dimos el miércoles. Ah, ¿está ubicada? Sí, Ok. En esta lámina se culminó con lo que pedía el problema 18, ¿verdad? Que era dibujar los diagramas de fuerza cortante y de momento flector. Allí están los diagramas. Con eso se culminó la resolución de este ejercicio. Sin embargo, yo planteé una pregunta allí, este, a manera de que ustedes, pues los alumnos, si me contestaban la pregunta, pues tenían la opción de ganarse unos puntos para la próxima evaluación. Sin embargo, ninguno de los alumnos, pues, me escribió, solamente uno me escribió, pero no dio el resultado correcto. Entonces, bueno, la pregunta es esta que aparece acá en la lámina, es ¿a qué distancia del extremo A de la viga se anula el momento? Eso tiene que ver con lo siguiente. Eso tiene que ver con el diagrama de momento flector, este que está más cerca de la esquina inferior derecha. Lo tengo resaltado ahorita con el marcador rojo. Ese diagrama está en color azul. Entonces, este diagrama tiene la siguiente particularidad. Cuando X vale cero, ¿verdad? Que es en el punto A de la viga, el momento en ese punto era cero. Él arranca el diagrama allí, en el origen. ¿Ok? Bien. A lo largo, a medida que recorremos el largo de la viga, hay un punto donde el momento vuelve a ser cero, que es este punto donde yo estoy resaltando en este momento con el marcador rojo. En ese punto de la longitud de la viga, el momento vuelve a ser cero. Era negativo, se acerca al cero y luego vuelve a aumentar su valor, pero siendo positivo. Ok. Y bueno, ya luego al final, este, al final de toda la longitud de la viga, en el punto D, él vuelve a ser cero, bueno, cerrando ya el análisis de, de todo el momento flector. Entonces, bien, en los extremos, ok, no hay mayor inconveniente porque se observa claramente que no se está aplicando ningún momento o ningún par allí puntualmente no se está aplicando y es fácil ver que el valor es cero. Pero en el segundo tramo, ¿verdad? Donde el momento se anula, allí no sabemos exactamente en qué punto de la viga el momento es cero. No se sabe. Y esa es precisamente la pregunta que está allí resaltada en rojo. Dice que ¿a qué distancia del extremo A de la viga se anula el momento? Entonces, quien me contestara esa pregunta, eh, eh, de primero, pues, la primera persona que me contestara esa pregunta y que además eh, la primera persona que me contestara la pregunta y que además me lo justificara, ¿no? Me debe explicar, me debe presentar su razonamiento de cómo obtuvo esa respuesta. Bueno, esa persona se iba a ganar los 2 puntos. Entonces, bien, como digo, un solo alumno fue que contestó, o sea, trató de contestar esa pregunta, pero lamentablemente la respuesta no fue correcta. Entonces, bien, el resultado correcto es el siguiente. Este,
Este punto donde el momento es igual a cero es en el tramo 2, ¿verdad? Es decir, cuando la X está entre los puntos B y C, tal cual como lo dice acá este paréntesis, cuando la X está entre el punto B y el punto C. En ese tramo 2, este, allí se generó una ecuación. Es la ecuación del momento que es válida para ese tramo. Esa ecuación nosotros la llamamos 4 en número romano. Acá está escrito en letra, yo lo estoy resaltando. Ay, la ecuación 4. Bien, como yo quiero es ubicar el punto donde el momento es igual a cero, entonces lo que tengo es que buscar esta ecuación número 4, ubicarla y igualarla a cero. Pues. Coloco donde va el valor de momento, coloco cero y me quedaría de incógnita es la X, que me indicaría, por supuesto, la distancia. Y es precisamente la pregunta. Entonces, vamos a plantear la ecuación. Allí la tenemos. La ecuación era 26x menos 115. Ese es el valor, esa es la ecuación. Entonces, como el momento es igual a cero, bueno, se iguala esa ecuación a cero. En el siguiente paso, eh, comenzamos a despejar, porque si nos damos cuenta, todos los términos que están allí en esa ecuación son numéricos. Solamente uno es, esta X es literal. Solamente hay un término que es literal, que es precisamente la incógnita. Entonces, si yo quiero saber el valor de esa incógnita, lo que tengo es que despejarla. Entonces, en este momento, nuestro objetivo es despejar esta X. Entonces, este 115 que está restando pasa al otro lado de la ecuación positivo y este 26 que está multiplicando la X pasa al otro lado de la ecuación dividiendo. Entonces, nos quedaría 115 entre 26, eso da 4,4231 metros. ¿Verdad? Y esa es la distancia que hay entonces entre el extremo A, ¿verdad? Acá cuando X vale 0, ese es el extremo A, acá lo está indicando la flecha, esa distancia que hay entre el extremo A y este punto donde es igual a 0, esa distancia es 4,4231 metros. Ese resultado que le aplicamos un poquito allí de lógica, concuerda, pues está dentro de lo lógico. ¿Por qué? Bueno, porque el punto B es 2,5 metros, ¿verdad? El punto B está a 2,5 metros. Y el punto C está a 5,5 metros. El punto B. Estamos hablando, por supuesto, del extremo A. Esa distancia del punto C al extremo A es 5,5 metros. Entonces, claro, 5,5 metros eh, es por acá, ¿verdad? Donde estoy marcando en rojo. 5,5 metros en el punto C. Y en esta otra línea de referencia, trazo corto, es 2,5 metros. Entonces, claro, me dio un valor que está comprendido entre ellos dos, 4,42 metros. Eso está comprendido entre ellos dos, entre B y C. O sea que sí es lógico que me haya dado un valor así, ¿ves? Aun cuando no habíamos hecho la operación, ese valor, esa distancia tenía que estar comprendida entre esta línea,
que está alejada 2,5 y esta otra línea que está alejada 5,5. ¿Ves? Entonces es un análisis que uno puede hacer para, digamos, para confirmar si el resultado que obtuvimos está dentro de lo lógico. ¿Ok? Más o menos una buena costumbre que uno como estudiante de ingeniería, cuando va a resolver un problema, debe analizar si el resultado numérico que obtuvo está dentro de lo lógico, concuerda con el planteamiento del problema, con las medidas del problema, con la situación planteada en el problema. ¿Eh? O sea, no trabajar de manera automática de haber planteado una ecuación, tomar la calculadora, resolverlo, las operaciones matemáticas y no analizar si lo que me dio está dentro de la lógica, concuerda. De repente hay un signo mal puesto y el resultado que obtuve no es lógico. Entonces, cuando uno se detiene y hace pequeño análisis, uno tiene tiempo, tiene la oportunidad todavía de rectificar antes de entregar una evaluación, por ejemplo. Es más o menos la intención de lo que trato de hacer. Este valor que me dio 4,2, pues efectivamente se enmarca en el tramo 2, porque el tramo 2 va desde 2,5 hasta 5,5. ¿Eh? Y el valor obtenido es 4,42, que efectivamente está dentro de ese tramo 2. No sé si me expliqué. Sí, sí, Ok, sí, ya entendí, ok, claro. Es como ok. una manera de saber de que vamos bien, pues. Ajá, exacto, de que vamos bien, perfecto. Dale. Ok. Bien, después de eso hicimos una relaciones de carga, fuerza cortante y momento flector. Son dos láminas que tienen un poco de teoría. Esta teoría lo que hace es que me establece de que hay unas relaciones entre estas tres magnitudes, ¿ok? La magnitud carga, ¿verdad? La carga distribuida que está en la viga, la magnitud fuerza cortante, que es parte de los esfuerzos que están internamente. Acuérdense que esta parte de analizar la viga cargada, de la viga sometida a carga, era con la intención de hacer un estudio de las fuerzas internas. ¿Okay? Esa era la idea inicial. No sé si lo recuerdan cuando iniciamos esta unidad. Entonces, bueno, entre esas fuerzas internas está esta fuerza cortante, ¿verdad? Sería la segunda magnitud que estamos mencionando acá en la lámina. Y la tercera magnitud es este momento flector. ¿Ok? Entonces, entre estas tres magnitudes hay unas relaciones allí que las vamos a identificar en las líneas siguientes. Entonces, veamos. Ajá, lo primero es que, bueno, se estaba considerando una viga que está apoyada entre los puntos A y B y que tienen una carga distribuida W por unidad de longitud. Ahí la tenemos representada en la parte inferior de la lámina. Aparece una primera ecuación que me indica lo siguiente. Me indica que la diferencia, ¿verdad? Observe que si aquí hay un signo negativo en el primer miembro de la ecuación, nosotros estamos hablando de diferencia. Entonces, la B, ¿verdad? Es la letra que hemos utilizado para denotar la fuerza cortante. Entonces, aquí lo que yo tengo es una diferencia de fuerzas cortantes. Es decir, la fuerza cortante en el punto D menos la fuerza cortante en el punto C. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos acá en este primer miembro es una diferencia de fuerzas cortantes. Muy bien. Dice luego la ecuación me dice
que esa diferencia de las fuerzas entre esos dos puntos es igual y me coloco un signo negativo. O sea, este signo negativo que está acá no es un error, viene con la fórmula. Entonces, lo que me está indicando es que la diferencia entre estas dos fuerzas cortantes de estos dos puntos va a ser el negativo de un área. ¿Por qué, por qué hablamos de área? Bueno, porque si recordamos un poco eh, la interpretación física de integrar, de aplicar esta herramienta matemática que se llama integración, integrar una función. Si yo aplico esta herramienta matemática, la interpretación física de eso es que es el área bajo la curva. Eso es lo que yo estoy calculando con esa integral. ¿Eh? Eso es. Entonces, al resolver yo esta integral y evaluarla en los dos límites, ¿verdad? Es decir, entre el límite superior, que es el numerito que colocamos acá en la parte superior de la integral, y luego evaluamos la función que integramos, la evaluamos en este límite inferior, que es el numerito que va colocado allí en la parte inferior del símbolo. Entonces, cuando yo efectúo esa resta entre ellos dos, yo estoy calculando realmente es un área. ¿Ok? Vamos a verlo en la figura. Aquí se los he colocado nuevamente. La diferencia de las fuerzas cortantes en realidad es el negativo del área bajo la curva de carga, pero que está comprendida entre los puntos 6 y D. Entonces, allí se los resalté en el gráfico, ahí abajo. Toda esa área que está de color azul es la que vamos a determinar resolviendo la integral. Toda esta área se obtiene al resolver esta integral y al evaluarla en el límite superior menos el límite inferior. Eso es. ¿Ok? Bien. Vamos a continuar. Bien, luego dice que el valor absoluto de la pendiente de la curva fuerza cortante en cualquier punto es igual a la carga por unidad de longitud en dicho punto. Eso quiere decir que aquí yo tengo la curva de carga, ¿verdad? La curva de carga es esta que yo estoy resaltando con el marcador rojo. Todo este borde es la curva de carga, es el gráfico de carga. Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Que, por ejemplo, en el punto C, la curva tiene este valor, este punto que está acá. Y entonces, este punto de la carga, este punto de la carga, ¿verdad? Es el valor absoluto de la pendiente de la curva de fuerza cortante. ¿Ok? O sea, tendríamos que dibujar la curva de fuerza cortante y la pendiente que tenga en ese punto esa gráfica, ese valor de esa pendiente es igual a este valor acá de la curva. ¿Ok? Eso es lo que dice este segundo punto. Y luego dice que esa ecuación que acabamos de conocer no es válida cuando se aplican cargas concentradas entre los puntos 6. Es decir, que esta fórmula que estamos utilizando se dedujo, se hizo la deducción, se obtuvo en una viga que estaba siendo sometida a fuerza, pero a fuerza distribuida, no a fuerza concentrada. Entonces, si ustedes tienen una viga que está siendo sometida a una carga
concentrada, entonces en ese punto usted no puede aplicar esta forma. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir ese último. Luego, con esa ecuación anterior, encontramos la relación que existe entre la carga y la fuerza cortante. ¿Ok? Ahora vamos a encontrar una relación entre el momento flector y la fuerza cortante. A ver, ahí tenemos la ecuación. Entonces dice que es la diferencia de momentos, ¿verdad? Diferencia porque hay un signo negativo acá. Entonces es la diferencia de momento flector en el punto D menos el momento flector en el punto C. Y entonces, ¿a qué es igual? Bueno, ahora es a la integral, pero positiva. Ya no hay signo negativo. Y esa integral ya sabemos que es el área bajo la curva. Pero ahora va a ser ¿cuál área? Es el área que está bajo la curva, pero de esta función. Y esta función se llama fuerza cortante. O sea, ahora yo debería integrar la función fuerza cortante, se integra, se evalúa en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior y el valor del área que voy a tener es la diferencia entre estos dos momentos. Bueno, ya está escrito en palabras. La diferencia de momento es el área bajo la curva de fuerza cortante entre los dos puntos. No sé si hay alguna duda hasta el momento. En mi caso no. Ok.
Ok, bueno, estábamos viendo que la diferencia entre estos momentos flectores, esa diferencia entre los dos puntos lo que me hace es determinar el área bajo la curva de fuerza cortante. Ahora, en comparación con la lámina anterior, la fórmula que habíamos visto, hablábamos que era un área bajo la curva, pero la curva era de carga. En cambio, ahora estamos, estamos hablando de que el área bajo la curva es fuerza cortante. Y bueno, igualmente entre dos puntos. Entonces, ese valor de esa área significaría la diferencia entre estos dos momentos. Bien, la pendiente en la curva momento flector, en un punto en especial, es igual al valor de fuerza cortante en dicho punto. Entonces, la misma analogía anterior. Si yo tengo ya la curva de momento flector, hay un punto en esa curva donde tengo el valor de la pendiente. Ese valor de esa pendiente es igual al punto del gráfico fuerza cortante. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Ok, otra cosa importante para resaltar es que cuando en el gráfico de fuerza cortante el valor es cero, el valor de fuerza cortante es igual a cero, eso quiere decir que el momento flector es máximo. ¿Ok? Otro dato importante a los fines de graficar. ¿Eh? Acá lo dice. Donde la fuerza cortante es igual a cero, entonces el momento flector es máximo. Y bueno, la última consideración es la que mencionamos ya en la lámina anterior, de que estas fórmulas fueron obtenidas eh, basándose en una viga que está siendo sometida a carga distribuida. O sea que no se pueden eh, utilizar esta fórmula para una viga que está siendo sometida a una carga concentrada. ¿Ok? Bien, bueno, luego de esto viene el problema 19, que es un problema que tiene una carga distribuida. Entonces, para aplicar, bueno, esta teoría que acabamos de ver. ¿Ok? Eh, esta parte, ¿tienen alguna duda antes de continuar? ¿Tienen una duda? ¿Ya revisaron este problema? ¿Me dicen? Ok, Buenas noches, bien. profesor. Ajá, buenas noches. Digan. En mi caso, la duda la tengo con el tema de los signos en la sumatoria de momentos. Ajá. Cuando estamos aplicando las ecuaciones de equilibrio, ¿correcto? Ajá, correcto. Ok, bien, vámonos entonces directamente hasta allá. Bien, estos pasos son un poco rutinarios, ya lo hemos visto a lo largo de la materia. El cuerpo rígido que estamos estudiando aquí es una viga. Esta viga está siendo sometida a una fuerza y esta viga está apoyada en unas reacciones, en unos apoyos, perdón. Y estos apoyos ejercen unas reacciones sobre la viga. Entonces, bueno, lo primero que uno hace para estudiar este tipo de problemas es fijar un sistema de referencia allí aparecido. Luego identificamos los tipos de apoyos. En este caso, el primer apoyo es un fijo. Ya en esta tabla hemos
trabajado en otras oportunidades y hemos determinado que cuando el apoyo es fijo, agregamos eh, dos componentes rectangulares, ¿ok? Una en dirección X y una en dirección Y. Allí aparecieron ya en la figura. Ahora nos vamos con el segundo apoyo, que es de tipo rodillo. El de tipo rodillo es más sencillo porque genera solamente un vector, lo colocamos y procedemos a determinar las reacciones. Para determinar las reacciones, aplicamos ecuaciones de equilibrio. Entonces, la primera ecuación es la sumatoria de fuerzas en X, y como hay un solo vector en la dirección de X, que es la componente horizontal en A, entonces, bueno, automáticamente ese vector pues es igual a cero. La sumatoria de momentos con respecto al punto A, entonces aquí sí me voy a detener un poco más para explicar la duda del compañero Alexander. Bien, esta sumatoria de momentos, la nomenclatura dice que es con respecto a. Eso es lo primero que hay que entender. El subíndice que uno coloca aquí, la letra A, significa que es con respecto a la letra A. Muy bien. Eso quiere decir que el eje de rotación está ubicado acá en la letra A. Yo ubicándome en el dibujo. Eh, el Zoom me está haciendo el aviso de que va a desconectar, ¿oye? En unos minutos nos volvemos a conectar para continuar la explicación. Ok, profesor. Ajá. Ok, entonces el subíndice A me indica que en este punto A es donde está el eje de rotación. Allí en ese punto, de alguna forma, el cuerpo rígido está fijo. Entonces las otras fuerzas que están actuando sobre él van a hacer un efecto de rotación, que él va a tender a rotar respecto a este eje que pasa por el punto A. Por eso es que más o menos es la idea física de lo que significa